pequeño error aquí, pero el punto C5. Entonces, de esa forma desarrollamos la ecuación y nos da 42,25. Para los cuartiles la fórmula es muy similar. Vean que si quiero calcular el cuartil 3, los cuartiles serían partir la serie en partes de 25 y por tanto el cuartil 3 es el valor 75 de la serie, la tercera parte de la serie. Vean que aquí les he marcado también la ecuación. Veamos todo. Entonces tenemos acá nuevamente el B12. Vean que es el límite inferior a esa serie. ¿A qué serie? Estamos hablando de que, vean, como voy a dividir la serie en 4 partes, entonces tomo el 120, aquí está, ¿verdad? Entre 4, sería partir la serie en 4, pero multiplicado por 3 porque quiero el 75%, es decir, quiero el cuartil 3. Por tanto, ese valor me da 90. Con ese valor 90 me voy a esta que es la frecuencia absoluta mayor que, y vean que he acumulado en el 97, ya he acumulado más de 90 datos. No puedo tomar el 80 porque tiene que ser más de 90 datos. Entonces es en el 97. Por tanto, la frecuencia, aquí está lo que está marcado en morado, la frecuencia acumulada anterior a sería el 80, que es el anterior al 97, es el 80, está acá. La frecuencia cuartílica 3 es 17, que es la frecuencia absoluta de la clase cuartílica que estoy buscando. Y el límite inferior es este, el 44.7. Sustituyo en la ecuación, aquí lo tengo, y me da que el cuartil 3 es 47.24. ¿Sí? Aquí está la explicación de lo que significa la mediana y la explicación de lo que significa los cuartiles. Como estoy diciendo la mediana, implica que la serie la he partido en 2 partes. Por tanto, el valor que he sacado, 42.25, es 50% de los datos están por debajo o por arriba de ese valor. 50% están por debajo de 42.25 o también puedo decir 50% de los datos están arriba de 42.25. Luego en el cuartil 3 de similar forma. Como he dicho que el cuartil 3 significa el 75%, entonces esto implica que el 75% de los datos es menor a 47.24. O visto hacia arriba, puedo pensar que el 25% de los datos, que es el restante sobre el 75, es superior a 47.24. De igual forma se calculan los deciles, nada más que en este caso ya esta parte no lo voy a dividir entre 4 sino entre 10 porque estoy diciendo que deciles se divide la serie en 10, por tanto sería el total de los datos que sería el 120 entre 10 y como he marcado que voy a buscar el decil 9, entonces lo voy a multiplicar por 9. Ese valor me da 108. Nuevamente ese valor 108 me voy a buscarlo a la frecuencia absoluta y vean que tengo 97, 107, 116. ¿A dónde ya acumulé 108 datos? En el 116. Por tanto, esos son los valores que voy a utilizar. Y vean, entonces lo que voy a utilizar son la frecuencia acumulada anterior, que es el 107, es el anterior al 116. La frecuencia decílica 9 corresponde a 9, el valor de la frecuencia absoluta. El límite inferior de esa serie es 53.3, sustituyo en la fórmula, aquí lo tengo, entonces tengo el límite inferior que es B14, el 120 que es 117 entre 10 para partir la serie en 10 por 9 para tomar el 90% de los datos, menos la frecuencia decílica 9 que sería el C13, no, perdón, sería la frecuencia acumulada anterior, que sería el
107 y luego la frecuencia decílica que sería el 9 y luego el C5 que sería el intervalo de clase, de tal forma que tengo que el decil 9 son 53.79. Esto implica que el 90% de los datos o el 90% de los estudiantes obtuvo un puntaje por debajo de 53.79. O también puedo decir que el 10%, lo que sobra del 90, el 10% tiene nota superior a 53.79. En el caso de los percentiles se procede exactamente de la misma forma. Vean, las fórmulas son muy similares. Entonces me voy a ver, como dije que quiero calcular el percentil 30, entonces divido la serie total, el E17, que son los 120, entre 100 por 30, y tengo entonces que son 36. Implica que en el 30º dato, perdón, en el 30% de los datos, tengo acumulado, dije acá, 36 estudiantes. ¿A dónde he acumulado en la frecuencia absoluta 36? He marcado en el 45. Por tanto, el FAA va a ser 25, el FP30 va a ser 20 y la frecuencia y el límite inferior va a ser el 36.1, que están marcados acá en la nomenclatura verde. Vean entonces, marco acá y ahí lo tenemos. El B12, que es el límite inferior, que es el 50 y voy a reducir un poquito para que se vea todo. No me deja reducir. Tengo que salir de esa pantalla para que me deje salir de esa celda. Ahí está. Entonces tenemos que, para ver todo en conjunto, tenemos acá el 38.67, que de donde salió fue del límite inferior de la clase, que es el 36.1, ¿sí? Tengo que reducir aún más para poder visualizar todo, salir de la fórmula. Ahí podemos ver todo ya. Entonces, veamos. Entonces tenemos el límite inferior, que es 36.1, lo tenemos aquí en la ecuación. El E17, que es el 120 entre 100, para dividir la serie en 100, por 30 para tomar el dato el 30%. El F9 es el 25, que sería el FAA, la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia percentílica. El E10 sería la frecuencia absoluta de la clase percentílica y el C5 nuevamente es el intervalo de clase. De esa forma tenemos calculado ya cómo se hace el cálculo de mediana, cuartiles, deciles y percentiles. Les dejo una tarea, ya está puesto en Moodle para el día jueves límite a las 12 de la noche, que ustedes calculen e interpreten, es decir, que saquen este dato y pongan esta explicación. Básicamente hacer 3 líneas completas de estas, tomando el cuartil 1, es decir, el 25% de los datos. Sería básicamente aquí, en lugar de dividir entre 4 por 3, sería entre 4 por 1 o simplemente entre 4. Y en el decil 4 sería dividir entre 10 y multiplicar por 4. Aquí en este caso. Aquí multipliqué por 9 porque dije el decil 9. Ustedes van a multiplicar por 4 porque pido el decil 4. Y el percentil 75, que pido que lo calculen, pero también recuerdo que es el mismo valor del cuartil 3. Es decir, en la tercera respuesta, en el percentil 75, debe darles 47.24 obligadamente, porque lógicamente el cuartil 3 corresponde al 75% y el percentil 75 también corresponde al 75% y por tanto los valores deben ser iguales. Aquí he puesto unas explicaciones adicionales. Cuando hacemos la ojiva
y seleccionamos la frecuencia absoluta mayor que y la frecuencia absoluta menor que y graficamos y nos sale esta gráfica cruzada, este punto, ¿sí?, significa el valor de la mediana, es decir, donde se cortan los valores yendo en orden hacia arriba y en orden hacia abajo. Cuando se cruzan, lógicamente es el punto medio. Entonces la mediana, pongo la explicación aquí, corresponde en este caso a la clase 4, y si miran el valor de la mediana que corresponde a 42.25, van a ver que está en esta línea, ¿verdad?, en la clase 4, ¿sí? Poquito inferior al punto medio, o sea, está tirada un poco más a la derecha del límite superior de la clase, pero está en la clase 4, que corresponde al dato 75. Ahí ya tenemos 75 datos acumulados, 80 datos acumulados, perdón, de 60 que nos interesan, ¿verdad? Entonces está tirado un poquito a la derecha. Y luego hay otra explicación adicional que también está en la tabla anterior, que es esto de la campana de Gauss. La campana de Gauss corresponde a la desviación típica, ¿se recuerdan? Ya lo expliqué, aquí está en texto y aquí está en gráfica, ¿verdad? El 68.34% es lo que está sombreado en este color rosado más o menos. Yo traté de ponerles más o menos el mismo color acá para que tengan la relación de colores. Bueno, entonces espero sus tareas. Feliz día.